Las noticias de hoy en Estados Unidos. Abro la primera página del Washington Post, donde leo que el juicio a Derek Chauvin pone a la policía en juicio. Lo que llama la atención es que en el desarrollo del juicio hasta la fecha de hoy, que ya va a entrar en una nueva semana, ha traído como consecuencia que los principales líderes del Departamento de Policía en la ciudad de Minneapolis han condenado las prácticas de Derek Chauvin y han marcado distancia, diciendo que esa no es la norma de ese cuerpo policial. También destacan en el Washington Post la crisis en la frontera con México. México dice que no tiene espacio para albergar a todas las familias migrantes que Estados Unidos piensa expulsar. Y hay una noticia que va a traer repercusión en Estados Unidos. Los jefes de empresa, los CEOs, están priorizando, dando prioridad a los derechos de los votantes. Esto es curioso, porque marca una distancia entre la Casa Blanca, marca una distancia entre las grandes empresas y el Partido Republicano, aliándose estas con la Casa Blanca, ahora demócrata. Leo al respecto este despacho de AP. Varios ejecutivos y líderes corporativos estadounidenses se reunieron de manera virtual el fin de semana para definir su respuesta a los cambios en las leyes electorales de algunos estados, de acuerdo con diversos reportes noticiosos. The Washington Post reportó que más de 100 líderes, incluyendo ejecutivos de aerolíneas, compañías minoristas y de manufactura, y al menos un dueño de un equipo de la National Football League, NFL, hablaron sobre posibles formas de demostrar que están en contra de la medida que ya fue promulgada en Georgia y se está analizando en otros estados. Las opciones incluyen la suspensión de donativos a políticos que están a favor de los proyectos de ley e incluso demorar inversiones en los estados que aprueben dichas restricciones, según Jeffrey Sonnenfeld, profesor de administración en la Universidad de Yale y uno de los organizadores. The Wall Street Journal, citando a fuentes anónimas que participaron en la reunión, reportó que Kenneth Chenault, exdirector ejecutivo de American Express, y Kenneth Fraser, director general de Merck & Company, exhortaron a decenas de líderes a hacer un llamado colectivo en favor de un mayor acceso a las votaciones. Chenault y Fraser advirtieron a las empresas que no dejen pasar el asunto y pidieron a los directores generales firmar un comunicado para mostrar rechazo a lo que perciben como una medida electoral discriminatoria. El nuevo comunicado podría darse a conocer esta misma semana. Y en esta misma tónica hay otra nota que nos dice: el empresariado de Estados Unidos empieza a distanciarse de los republicanos. Se abrieron fisuras con el Partido Republicano cuando éste adoptó las teorías de la conspiración por el negacionismo del cambio climático, así como su rechazo al resultado de las elecciones del 2020. El punto más crítico ha sido Georgia, donde una nueva ley respaldada por los republicanos restringe los derechos de voto y generó duras críticas de Delta Airlines y Coca-Cola, cuyas oficinas centrales están en el estado, e hizo que las grandes ligas retiraran de Atlanta el Juego de las Estrellas previsto para este año. Los republicanos se enfurecieron. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, advirtió que sus acciones eran bastante estúpidas, alienando a muchos fanáticos republicanos, se entiende fanáticos del béisbol. Los estrategas republicanos argumentaron que ya no necesitaban el dinero de las corporaciones estadounidenses para ganar elecciones, mientras intentan enfocarse más en la clase trabajadora. Si es así, ¿por qué la necesidad de bloquear, de lanzar una nueva ley que limite el acceso de las minorías? Bien. Pasando a otros asuntos, tenemos un nuevo tiroteo que deja heridos policías. Este ocurrió en Utah.
Salt Lake City. 2 agentes de la policía del condado Salt Lake resultaron heridos, uno en un ojo y otro en una mejilla, y el presunto agresor fue abatido en un tiroteo el sábado por la mañana en el exterior de la cárcel del condado. Ambos agentes fueron trasladados a un hospital y se espera que sobrevivan, de acuerdo con las autoridades. De momento no fueron reveladas sus identidades. Pudo haber sido mucho peor, dijo la jefa de la policía de Salt Lake, Rosie Rivera. Agregó que la policía cuenta con imágenes del tiroteo de una cámara de vigilancia. No sabemos qué intenciones tenía el individuo que disparó y fue abatido, un individuo de unos 30 años. En noticias positivas o buenas noticias, Estados Unidos informó ayer de un nuevo hito en la vacunación, con un récord de 4.600.000 dosis administradas en las últimas 24 horas. Dice acá el coordinador para el coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, había informado el viernes que se estaban administrando unos 3 millones de vacunas diarias en el país, pero ahora ya se llegó a este nuevo récord de 4.600.000. Los CDC han informado que ya se han administrado más de 183 millones de dosis, con lo que el 45% de los adultos ha recibido al menos una dosis y 27 millones ya han recibido las dos. Estados Unidos está utilizando 3 vacunas: Moderna, BioNTech, Pfizer y Johnson & Johnson. Esta última plenamente eficaz con solo una dosis. El presidente Biden prometió en enero que se administrarían al menos 100 millones de dosis en los 100 primeros días de su mandato, objetivo que se logró en los primeros 60 días. Ahora se ha propuesto 200 millones de vacunaciones antes de que termine abril, lo cual evidentemente son cifras por demás exitosas. Tenemos, con relación al tema internacional, Estados y Filipinas examinan gran despliegue de barcos de China. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, discutió con su contraparte filipino el reciente posicionamiento de barcos milicianos chinos cerca de Filipinas en el mar de la China Meridional. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que Austin y el ministro filipino, Lorenzana, examinaron la situación en el mar de la China Meridional y la reciente acumulación de barcos chinos en el arrecife Whitsun, proceder que ha suscitado críticas en Manila. Y tenemos también que el gobierno del presidente Biden advierte a Rusia habrá consecuencias si actúa agresivamente en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió en el día de ayer que habrá consecuencias si Rusia actúa agresivamente contra Ucrania, mientras crece la preocupación por el aumento de tropas rusas en la frontera de la antigua República Soviética. El reloj indica en este momento las 7:17 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Bien, tenemos por acá que el régimen de Maduro ahora sí tiene el dinero. Leo lo siguiente. Nicolás Maduro anunció el sábado que Venezuela logró consignar unos 64 millones de dólares, lo que representa más del 50% del monto requerido para ser beneficiario del mecanismo COVAX, que garantizará el suministro de 20% de las vacunas necesarias para inmunizar a los venezolanos contra el coronavirus. Mediante el COVAX, creado por Naciones Unidas con el fin de facilitar un acceso equitativo a la inmunización, llegarán a Venezuela 11.374.400 dosis de las distintas vacunas que proporciona, según informó Delcy Rodríguez por televisión. Este pago forma parte de los recursos para garantizar la vacunación del 20% de la población venezolana, que surgió del acuerdo de compromiso suscrito el 18 de septiembre del año pasado.
dijo la señora Rodríguez. COVAX recibió el equivalente a 53.800.000 euros o 64 millones de dólares que formarían parte del anticipo que Venezuela está dando, según la señora Rodríguez. ¿Y por qué no se llegó a ese acuerdo antes? Por razones políticas. Ya volveremos más adelante sobre este tema. Una comisión internacional visitó la frontera colombo-venezolana tras los combates, según informa Infobae. Una comisión formada por miembros del gobierno colombiano, de embajadas internacionales y organismos de Naciones Unidas visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive tras el operativo militar del ejército venezolano contra grupos armados colombianos. Unas 6.000 personas, venezolanos y colombianos, se han desplazado a Colombia huyendo de los combates que desde finales de marzo tienen lugar en el estado venezolano Apure, en una operación contra una supuesta disidencia de las FARC. Agradecemos el acompañamiento de la comunidad internacional para la atención de crisis humanitaria en la frontera y un reconocimiento especial al alcalde de Arauca y a todas las autoridades locales que han manejado esta crisis humanitaria desde la declaratoria de calamidad pública, dijo el ministro de Defensa colombiano Diego Molano. La visita contó con representantes de las legaciones de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y organismos como ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, OIM, y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es una lástima ver a las familias desplazadas. Colombia, Brasil y otros países han recibido muchos migrantes, pero eran económicos. Pero estos han venido por otra razón, que es el conflicto interno en Venezuela, según Luis Antonio Balduino, el embajador de Brasil en Colombia. Por su parte, la embajadora francesa Michelle Ramis dijo la rapidez con la cual se organizaron los albergues transitorios para acoger a los que huían de la violencia y aseveró que van a estudiar la situación a ver cómo pueden ayudar. Mientras el COVID continúa haciendo estragos en Venezuela, leo en El Pitazo, el farmacéutico Germán Coronel Medina muere de víctima del COVID-19. Gozaba del aprecio dentro del ámbito médico local. Otro profesional de la salud, pues, que fallece por el COVID. Ayer fue un nuevo aniversario del 11 de abril y Maduro arremetió diciendo: Fede Cámaras nunca abandonó sus planes de conspiración desde aquel 11 de abril, cosa que evidentemente es falsa. Hablando de los empresarios venezolanos, leo en esta nota del diario El Nacional, según Venancham, la Cámara Venezolano-Americana, las exportaciones no petroleras en Venezuela caen 99,08%. El año pasado el país tuvo un intercambio comercial total con Estados Unidos de 1.298 millones de dólares, con un déficit total de 964 millones de dólares, tras comparar con el año 2019. Una caída del 99,08% es una caída total, evidentemente. El reloj indica en este momento las 7:22 de la mañana, acá en Día a Día. El editorial con César Miguel Rondón. La revista Semana en Bogotá publicó esto con la fecha de ayer. La pandemia ha sido manejada de manera desastrosa en Venezuela. Soy enfermera jefe en un hospital de Caracas y podría decir que trabajamos realmente por pasión. Las dificultades son enormes, el salario es bajísimo y no existe ningún elemento de protección. Decidí dar este testimonio de manera anónima para que muchos sepan lo que está pasando en mi país, entiendan por qué miles huyen a Colombia. Pero guardo mi nombre para no tener ninguna represalia. En el régimen de Nicolás Maduro nadie puede quejarse de nadie. Cuando llega la pandemia a Venezuela, cuando llegó no hubo ninguna planificación. A pesar de que el brote había adquirido importancia internacional hacía meses y se había convertido en pandemia en enero del 2020, en el país, en Venezuela, nunca hubo la información requerida.
Un dato que evidencia lo poco que se sabía y la improvisación con que se hizo todo. Es que supuestamente se montaron 46 hospitales, pero no se preparó a ninguno. De 20, solo 4 fueron hospitales Centinela, y uno de ellos estaba cerrado. La presencia de la nueva variante del COVID proveniente de Manaos, mucho más agresiva y de alto nivel de contagio, ha puesto en jaque al país. Hoy vemos cómo nuestros hospitales siguen colapsados, la dotación es bastante escasa. Tenemos nuestras unidades de cuidados intensivos llenas y el trabajo ya sobrepasa en términos humanos al personal de salud. A la fecha tenemos contabilizados 442 trabajadores del cuerpo médico fallecidos. Nadie responde por ellos y hemos tenido que hacer colectas para poder enterrarlos. Uno de los grandes problemas que ha tenido Venezuela es que es imposible determinar los contagiados y los fallecidos. Las PCR son muy escasas, por no decir inexistentes. Hoy hay trabajadores de la salud, a más de un año de la pandemia, que no han sido objeto de una prueba diagnóstica. Si alguien en un hospital presenta síntomas, la política que hay es mandarlo a su casa por 14 días sin hacerle las pruebas. Nunca se sabrá si se trata de una infección, si es otro proceso viral o si en efecto es COVID. En los hospitales carecemos de todo. No tenemos servicios de agua en más del 80% de los hospitales, la pérdida total y absoluta del poder de compra de los venezolanos. Tanto que las redes sociales en Venezuela son hoy un instituto de seguridad social. Es muy común ver en Twitter o Facebook apoyo económico para poder comprar cualquier medicamento, para tener mascarillas, porque sencillamente no hay. El reportaje tiene unas cuantas páginas más, con el testimonio de la misma jefa de enfermería de un hospital de Caracas, y cada nueva revelación es más dramática que la anterior. Ella tiene que guardar su identidad porque teme por las represalias, porque como bien dijo, en el régimen de Nicolás Maduro, nadie puede quejarse de nadie.